Primero, buenas noches con todos. Para el sexto laboratorio de Fundamentos de Electricidad, Magnetismo y Óptica, mi grupo y yo, conformado por Alvisuri de la Cruz, Arbieto Mejía, Romero Pizarro, Ruiz Espinosa, Villarreyes Guerrero y quien les habla Durán Palomino, vamos a tratar los temas de reflexión, refracción y reflexión total interna. Comenzaremos con la teoría de reflexión con mi compañero Arbieto. Bueno, en el ámbito de la física, la palabra reflexión se define como la modificación que se produce en la dirección de una onda o de un rayo. Dicho cambio tiene lugar en el espacio que separa dos medios, en lo que hace que la onda o el rayo vuelva a su medio original. El fenómeno o acción que se produce en el campo de la luz se debe a que la luz tiene tres propiedades básicas. La primera propiedad es que la luz se propaga en línea recta. La segunda propiedad es que se refleja cuando llega a la superficie que sea reflectante. Y la tercera propiedad es que cambia de dirección en el momento en el que pasa de un medio a otro. Entonces, con estas ideas podemos definir que la reflexión de la luz o de otra radiación electromagnética se produce cuando las ondas entran en contacto con una superficie o límite que no absorbe la energía de radiación y hace rebotar las ondas lejos de la superficie. En el caso de la reflexión de la luz, existen dos leyes muy importantes. La primera es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y la segunda ley es que el rayo reflejado, el rayo incidente y la normal se encuentran en el mismo plano que es perpendicular a la superficie, tal como se observa en la imagen. La reflexión de la luz se divide en dos, dependiendo de la superficie, dependiendo de la superficie. La primera es la reflexión difusa, que ocurre cuando la imagen no logra conservarse, eh, aunque lo que sí se refleja de forma satisfactoria es la energía. Cuando esto ocurre, los rayos reflejados no resultan paralelos a los incidentes, ya que la superficie que refleja tiene irregularidades. Por lo tanto, lo que se ve no es la imagen en sí, sino la iluminación de la superficie. Entonces, en concreto, se puede decir que al no ser paralelos entre sí los rayos que se reflejan sobre la superficie regular, lo que tenemos ante nuestros ojos no es la imagen en sí, sino una imagen borrosa. Un caso particular es si la superficie de separación es entre el conductor y un medio dieléctrico, la imagen que se puede ver reflejada podría ser invertida. Y además de ello, un hecho importante es que gracias a este tipo de reflexión nos podemos percatar si existe la luz en algún lugar. La reflexión especular se produce si la superficie que genera el reflejo es lisa, lo que hace que los rayos que se reflejen sean paralelos a los incidentes. Y bueno, un ejemplo de ello sería el espejo, ¿no? Además de ello, este tipo de reflexión es la que obedece a la ley de la reflexión de la luz, por lo que el ángulo de incidencia de los dos rayos es el mismo. Muchas En gracias. sí. Ahora continuaremos con mi compañero Han, el cual va a realizar la simulación de este tema. A continuación vamos a ver cómo funciona el fenómeno de reflexión mediante este simulador. Como observamos en este simulador, tenemos un láser que va a emitir un haz de luz. Este haz de luz va a chocar contra la superficie reflectante y va a rebotar. Como el simulador solamente nos deja ver lo que es la reflexión especular, entonces esta debe cumplir dos propiedades, que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión deben ser iguales y además que el haz de luz reflejado debe ser igual al haz de luz incidente. Entonces encendemos el láser y observamos que está rebotando y se refleja en su totalidad. Si observamos que también el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, entonces se cumple con lo que ya se había dicho anteriormente. Ahora, algo curioso que podemos observar es que si modificamos el ángulo de incidencia, ocurre esto. Y podemos verificar también la intensidad del haz de luz reflejado
es 18,14%, mientras que la del haz de luz refractado vendría a ser 81,86%. Continuaremos con un experimento realizado en la vida real sobre este tema. Para el experimento de reflexión utilizaremos un espejo y un láser. Vamos a proceder apuntando nuestro láser a la superficie del espejo. Para poder apreciar mejor el haz de luz, vamos a echar un poco de partículas finas, que en este caso sería talco, y procederemos a congelar la imagen para analizarla mejor. Se puede apreciar el haz de luz incidente y el haz de luz reflejado. Además, si trazamos una normal, se puede apreciar claramente cómo el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, pudiendo ver en la vida real con un experimento lo que se explicó en la teoría. A continuación, mi compañero Villarreyes va a hablar acerca del tema de refracción. Buenas noches, profesor. A mí me toca hablar sobre la refracción. Bueno, la refracción es la desviación de un rayo de luz cuando pasa oblicuamente de un medio a otro. Se conoce como refracción dicho efecto. Para una onda que se propaga del aire al agua, por ejemplo, el ángulo formado entre el haz incidente y la normal se le conoce como ángulo de incidencia, y el ángulo formado entre el refractor y la normal se le conoce como ángulo refractado. Ahí se puede visualizar a uno de los principales, si no es por decir el principal influyente y fundador de lo que vendría a ser toda la teoría de la refracción, que es Hillenbrand Snell, el que llegó experimentalmente a la relación analítica entre phi 1 y phi 2, que se representa en la ecuación que estamos viendo, que se conoce como la ley de Snell. Ya, phi 1 es el ángulo de incidencia y phi 2 es el ángulo de refracción. N1 y N2, como podemos ver, son los respectivos índices de refracción de los materiales. Ahora podemos ver en las siguientes figuras las representaciones de rayos que pasan del aire al agua. En la primera imagen podemos ver a Φ1, un ángulo con el rayo incidente formado con la normal, la cual es perpendicular a la superficie, al cual le pondremos ángulo incidente. El ángulo Φ2 es el ángulo de refracción, el ángulo que el rayo refractado forma con la normal a la superficie. Se observa que el rayo se desvía hacia la normal cuando entra al agua. Este siempre es el caso cuando el rayo entra a un medio donde la rapidez de la luz es menor. Por lo tanto, el índice de refracción es mayor. Si la luz viaja de un medio a otro, donde su rapidez es mayor, el rayo se desvía alejándose de la normal. Y eso lo podemos ver en el segundo dibujo, donde el rayo se desvía alejándose del 90 grados, alejándose de la normal. Muy bien, ahora veremos las leyes de la refracción, que son dos: el rayo incidente, el rayo reflector y la normal a la superficie se encuentran en el mismo plano. Eso plantea la primera ley, como podemos ver en el dibujito de la izquierda, eso es verdad. Y la trayectoria de un rayo refractado en la interfase entre dos medios es exactamente reversible. Eso lo podemos ver en el dibujito de la derecha. A continuación, mi compañero Alvisuri va a realizar la simulación de la refracción. Profesor, buenas noches. En lo que a mí respecta, continuaré la simulación de lo que es la refracción, ¿no? Por lo que voy a proceder a compartir pantalla del simulador en PET. Como bien se observa, se tiene un material que está por encima de la frontera, que es el aire, y luego el material que está por debajo de la frontera, que es el agua, ¿no? También fijémonos que el índice de refracción
y el aire es menor que el agua, ¿no? Son dos puntos a observar. Como bien se había dicho por mi compañero Carlos, la difracción es el paso, ¿no? De un material a otro, por parte de la onda electromagnética, que en este caso es la luz, ¿no? Bien, ¿no? Y para esta simulación nos basaremos principalmente en la ley de Snell, ¿no? Ok. Y esto es una propiedad, una forma que vamos a demostrar mediante esta simulación, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, aire y agua, ¿no? Entonces, supongamos que pongamos el transportador en el centro, ¿no? Ya. Vamos a poner que dicen a 30 grados sexagesimales. Ok. Entonces el ángulo, sabemos que el ángulo incidente se da entre la normal y el rayo incidente, ¿no? Ese debería ser el ángulo inicial, ¿no? En este caso, estoy considerando como 30 grados sexagesimales, ¿no? Ok. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Sería 1 por el seno de 30 grados sexagesimales, que es 0,5, ¿no? Es igual a N2, 1,33 por el seno de teta, ¿no? Entonces, el seno de teta, operando el seno de teta, es 0,35, es 375, perdón. Y, ¿no? Teta sería el arco seno de esa expresión, ¿no? Que vendría a ser 22 grados, ¿no? 700 aproximadamente, ¿no? Según la ley de Snell. Y vamos a comprobarlo en el transportador, a ver si cumple, ¿no? A ver si se da, ¿no? Ok. Se ve acá el 10, ¿no? Acá el 20. Y si hacemos una buena inspección a ojo de un cubero, se va que es aproximadamente 22 grados, ¿no? Entonces, más o menos es una forma de verificar, ¿no? La idea, ¿no? Una forma muy recreativa, ¿no? Bien, si nos damos cuenta también, otro punto para señalar, es que esta onda, con el rayo, aparte de que se refracta, también se refleja, ¿no? Y este ángulo tendría a ser también el mismo, ¿no? El mismo que es el ángulo incidente, ¿no? Como se mencionó en la teoría de la reflexión, ¿no? También podríamos observar la intensidad, ¿no? Entonces, supongamos que ingresa con un 100%, ¿no? Con un 100% como se ve, se va a refractar ya no con el 100%, sino con el 96,9%, y se va a reflejar con el 3,10%, dando a entender que o sea, no se va a perder, ¿no? La energía de la onda, sino se va a distribuir, ¿no? En la onda reflejada y en la refractada. Y bueno, ese es un ejemplo de simulación en lo que respecta a la refracción. Muchas gracias. Ahora continuaremos con un experimento en la vida real del tema de refracción. Para el experimento de refracción, vamos a utilizar un vaso con agua y un láser. A continuación, procederemos apuntando nuestro láser a una de las caras del vaso con agua. Para poder apreciar mejor el haz de luz, echaremos partículas finas de talco y congelaremos la imagen para analizarla mejor. Podemos apreciar cómo la trayectoria del haz de luz incidente es desviada al pasar del aire al agua. Si trazamos una normal, podemos apreciar cómo el ángulo de incidencia es diferente al ángulo de refracción. Con la ley de Snell, explicada en la parte teórica, se puede determinar el ángulo al que se desvía el haz de luz en el nuevo medio, viendo así de manera experimental lo que se explicó en la teoría. A continuación voy a hablar acerca de la reflexión total interna. El fenómeno llamado reflexión total interna
Puede ocurrir cuando la luz encuentra la frontera entre un medio con un índice de refracción mayor y uno con índice de refracción menor. Considere un haz de luz que viaja en el medio 1, que en la imagen mostrada en la diapositiva sería el agua, y se encuentra con la frontera entre el medio 1 y el medio 2, que en la imagen sería el aire, donde N1 es el índice de refracción del agua, es mayor que N2, el índice de refracción del aire. En algún ángulo particular de incidencia, θ sub c, llamado ángulo crítico, el rayo de luz refractado se mueve paralelo a la frontera, de modo que θ sub 2 sería igual a 90 grados. Para ángulos de incidencia mayores que θ sub c, que es el ángulo crítico, el haz se refleja por completo en la frontera, como si hubiese golpeado una superficie perfectamente reflejante, o sea, como si fuese un espejo. Es posible usar la ley de Snell para encontrar el ángulo crítico. Sabemos que la ley de Snell es el índice de refracción 1 por el ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción 2 por el ángulo de refracción. Cuando el ángulo de incidencia es el ángulo crítico y el ángulo de refracción es 90 grados, y reemplazamos, obtenemos que el seno del ángulo crítico es la división del índice de refracción 2 y el índice de refracción 1. De esta ecuación se demuestra la condición inicial, ya que si el índice de refracción 2 es mayor que el índice de refracción 1, el seno del ángulo crítico sería mayor que 1, lo cual resultaría en un absurdo. Ahora, como curiosidad, cuando el medio 2 es aire, el ángulo crítico es pequeño para sustancias con índice de refracción grande, como el diamante, donde su índice de refracción es 2,42 y su ángulo crítico calculando sería de 24 grados, en comparación al vidrio, por ejemplo, cuyo índice de refracción es 1,52 y su ángulo crítico es 41 grados. Esta propiedad, combinada con que el diamante con las caras del diamante estén correctamente pulidas, hace que un diamante produzca ese brillo particular que lo caracteriza. A continuación, mi compañero Romero va a realizar una simulación de este tema. Buenas noches. Como ya se trató anteriormente, se habló sobre la ley de Snell. Se trataba, como ya mencionaron, una relación entre los índices de refracción y los ángulos de incidencia. Como también se mencionó, como de lo que trata la reflexión total interna, es cuando un haz de luz pasa de un medio con índice de refracción muy alta a uno de muy baja. En este caso, lo estamos realizando cuando el haz de luz pasa del agua al aire. Como estamos viendo en este apartado, el índice de refracción del agua es de aproximadamente 4/3 y el del aire es 1. Es decir, que sí está cumpliendo las condiciones iniciales que debemos tener para que se cumpla la reflexión total interna, que es que el haz de luz pase de un medio con índice de refracción mayor al donde va a salir el haz de luz. Por ejemplo, si aplicamos la ley de Snell, que es que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo es igual, en el caso de la reflexión total interna sería N2 solamente, porque sería por seno de 90, lo cual es 1. Si tratamos esto sería N1, que es aproximadamente 4/3, como dijimos, seno del ángulo crítico vendría a ser igual a 1, que es el índice de refracción del aire. Y aproximadamente esto nos da 48,59 grados. Lo cual si movemos el haz de luz, si lo movemos poco a poco, podemos ver que justo en ese ángulo aproximadamente se cambia de haber reflexión y refracción a solamente haber reflexión. Y la frontera funcionar como un espejo, por así decirlo. Igual si lo cambiamos, por ejemplo, los índices de refracción, bueno, en este caso no pasa nada, pero si cambiamos el de donde sale el haz de luz, ahí el índice de refracción va a cambiar, pues acá ya no sería 1, sino sería otro valor, y ahí dependiendo
por ejemplo, ahí prácticamente, experimentalmente, estamos hallando que el ángulo crítico es aproximadamente 58,1. Y ya si nos podemos hallar teóricamente, nos va a salir un valor similar. Sin embargo, si nosotros cambiamos lo que es la longitud de onda del haz de luz que se va a usar, eh, el valor del ángulo crítico va a cambiar. Si le dejamos ultravioleta, eh, ya va a dejar de haber refracción y se va a convertir solo en reflexión total interna. Esto también nos da que decir que la ley de Snell también depende de la longitud de onda que se use en el haz de luz. Bueno, los usos para la reflexión total interna más conocidos son el uso de fibras ópticas, que bueno, es un cable con núcleo de germanio y silicio, que funciona en base a esta ley de Snell y al ángulo crítico de la reflexión total interna. Continuaremos viendo un experimento en la vida real acerca de este tema. Para el experimento de reflexión total interna, vamos a utilizar un vaso con agua, un láser y una hoja de papel. Procederemos colocando nuestra hoja de papel a un lado del vaso y apuntando nuestro láser a una de las caras del vaso con agua, de tal manera que se vea al haz de luz pasar del agua al aire. Se puede apreciar cómo se proyectan dos puntos de luz en la hoja, el superior causado por la refracción y el inferior causado por la reflexión de la luz. Ahora aumentaremos el ángulo de incidencia del láser. Se puede apreciar cómo el punto ubicado en la parte superior se desplaza hacia la parte inferior hasta que desaparece y solo se aprecia el punto de la parte inferior. Si dirigimos nuestra atención al vaso, vemos cómo aparece un haz de luz reflejado, como si estuviésemos apuntando a un espejo, apreciando así, con un experimento, el fenómeno de reflexión total interna explicado en la teoría. Bueno, con esto terminamos con los temas a tratar en este sexto laboratorio de fundamentos de electricidad, magnetismo y óptica. Muchas gracias por su atención.